Amigos, estamos de regreso una vez más aquí en el segmento, en la entrevista, y hoy estamos con Elí Herrera, retomando nuestra charla de hace unos instantes. Elí, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el esfuerzo que ha significado la comunicación, y bueno, y hablábamos de este asunto de establecer ciudadanía que tiene que ver mucho con el asunto de la educación. Y hoy la educación en México atraviesa por una situación harto difícil, que es esta reforma que ha convulsionado al país, que ha convulsionado el estado de Veracruz. Elí Herrera, además de ser político, Elí Herrera, además de ser catedrático, también es alguien que está muy vinculado a la educación, porque tiene la experiencia directa en Alto Tonga, con una escuela personal, una escuela privada. ¿Cómo ve Elí Herrera esta reforma? Bueno, primero, rápido, para ubicar, ¿no? No es un tecnológico de Monterrey. No, claro. Para dejarlo un poco más claro, ¿no? He sido político toda mi vida. Y que no se malinterprete. Sí, claro, bien. Pero lo aclaramos, ¿no? He sido político toda mi vida, pero no tengo placas de taxi, ni notarías, ni nada de eso. Pero yo lo que tengo son 3 claves que... Lo digo de manera abierta. El licenciado Juan Maldonado Pereda, siendo secretario de Educación, un día me dijo: oiga, me encontré por ahí una solicitud de usted para una clave de escuela preparatoria. Le digo: sí, pues lamentablemente la metí hace 4 años y me tienen congelado, quién sabe por qué. Pues no, vaya, porque lo vamos a hacer. Y entonces el licenciado Maldonado, de manera generosa, me dijo: oiga, ¿y por qué no secundaria? Y un bachillerato abierto, es una zona maquilera Alto Tonga, y los sábados deben descansar los obreros, y le tomo la palabra. Entonces, soy propietario de una escuela privada que se llama Colegio Alto Tonga, Asociación Civil, que es secundaria, es preparatoria escolarizada y es bachillerato abierto, o sea, sabatino. Ahorita están en clases. Entonces lo aclaro de esa manera, ¿no? Bien. Y precisamente porque yo le he apostado a que la educación en este país está mal, y que tenemos nosotros que hacer un esfuerzo, a dar un plus para los que creemos que la educación puede ser el resorte que impulse la transformación en los países. Pero además Elí ha sido maestro de escuela, de escuela pública también. Sí, soy maestro de escuela pública. Veo las deficiencias que se tienen en la escuela pública, y son las que me han alentado a tratar de superarlas en la escuela privada. Pero tengo una plaza, soy maestro de tiempo completo en el sistema de bachillerato. Llevo 26 años de trabajo ahí en esta escuela. Yo fundé esa escuela en Alto Tonga en 1979, se llama la Escuela de Bachilleres de Alto Tonga. Surge como escuela nocturna de bachilleres de Alto Tonga, como una alternativa a los que salían de las escuelas secundarias nocturnas de la región y ya no podían seguir estudiando porque no existía esa posibilidad. Entonces fundamos la Escuela Nocturna de Bachilleres de Alto Tonga, ENBA. Hoy se llama Escuela de Bachilleres, porque ya pasó de ser nocturna a vespertina, y ahí sigo teniendo mi plaza en una escuela que yo fundé. Entonces yo creo que la educación es el motor, es el resorte que puede impulsar la transformación. Decía Justo Sierra que en la medida en que uno sea más culto, pues deja uno de ser menos vulnerable, ¿no? Ya no se vuelve uno tan vulnerable como cuando está en la ignominia, ¿no? Y entonces le he apostado mucho a la cuestión de la educación. Sé cómo está la educación en el país, he escrito mucho sobre la cuestión educativa. Tengo un libro escrito, estoy a punto de sacar uno más, pero al final de cuentas no me he dejado llevar por todo lo que se ha dicho de la reforma educativa. No lo es una reforma de tipo laboral. Debo decir que Javier Duarte como que entendió al final de cuentas que la educación en Veracruz, si estaba teniendo éxito, era por el tipo de educandos que tenía en los diferentes niveles, y creo que al final comprendió que tiene que sentarse a platicar con las diversas fuerzas sindicales, con los diversos sindicatos, la manera de cómo aterrizar esa reforma laboral que se aprobó a nivel nacional y aterrizarla acá respetando las conquistas
laborales que tienen los maestros y las maestras de Veracruz. Que hay problemas, claro que las hay. Que se prostituyó la educación en Veracruz, no solamente en Veracruz, sino a nivel nacional. Eso es una verdad absoluta, ni siquiera relativa. Que el gobierno que quiere hoy una reforma educativa se encargó de prostituir a los líderes sindicales, ellos lo saben. Todo mundo sabíamos, Neftalí, todo mundo sabíamos que doña Elbester Gordillo era una corrupta, menos los presidentes de la República, menos los gobernadores. Como hoy ocurre con Carlos Romero de Champs. Todo mundo sabe que es un corrupto, pero no, ellos no saben nada. ¿Es diputado o senador? Senador ahorita del PRI. Entonces, todo el mundo sabe eso y no sabe. Pero cuando se opuso la maestra Elbester Gordillo a la reforma educativa, como diciendo, me quiero reivindicar con todos los maestros, y que yo así escribí un artículo, si esta señora encabeza la lucha contra la reforma educativa, va a borrar de un plumazo todo lo corrupto que ha sido, porque la van a ver como la lideresa que se necesitaba para estos momentos difíciles. La metieron a la cárcel. Hasta ese momento se enteró el gobierno que era una lideresa corrupta. Además podía darles un golpe más fuerte porque generó un partido político, claro, todo con una habilidad negociadora. Claro, y a veces con el PAN y a veces con el PRI, pero sabía acomodarse la maestra. ¿Que hay, insisto, fallas en la educación? Sí. ¿Que hay corrupción en el sistema educativo? Por supuesto que lo hay. Pero no se remedia corriendo a los maestros, que son los menos en este momento culpables de todo lo que está sucediendo. ¿Que hay venta de plazas? Pero pues todo el mundo sabe que había venta de plazas. Que los líderes sindicales de la 32 o de la 56, ya que hablamos del estado de Veracruz, a las muchachas más bonitas les tocaban las mejores plazas y sin ningún problema, todo el mundo lo sabíamos. Que había maestras de no buen ver que llevaban 2-3 años visitando las oficinas sindicales y no les tocaba una plaza, todo el mundo lo sabía. Y que cuando a esa maestra le decían, oiga, pero esa muchacha bonita ya le dieron plaza, pues sí, pero si tú tienes 300,000 pesos, te damos una plaza. Bueno, todo el mundo sabe que había venta de plazas. ¿Será que el gobierno federal veía precisamente eso? Porque estaba leyendo que le acaban de dar todo el control de las plazas al presidente de la República. ¿Será que precisamente esté visualizando que ahora, con eso de que a todos los gobiernos se les cataloga como negociadores corruptos? No creo que vayan a hacer un acto de buena fe con esas plazas. Es precisamente lo que se peleaba, no era el asunto de mejorar la educación, sino mejorar los ingresos, controlar los ingresos que recibían esos líderes. Pudiera ser una arista, pero yo voy más allá, porque no es el simple hecho de decir ya no pagues tú a los maestros Estado y yo lo voy a pagar ahora. Yo creo que mientras los maestros, en su inmensa mayoría, junto con sus líderes, fueron baluarte del priismo o del panismo, no pasó nada. Porque los maestros, al final de cuentas, se convirtieron en pivotes en las campañas políticas del PRI o del PAN, a como le convenía a doña Elbester Gordillo. Fueron utilizados los maestros. Por eso, esto es algo que solamente yo lo he escrito en los diferentes periódicos. Yo dije algo que no se han atrevido a decir otros articulistas. Quienes se volvieron los maestros más radicales en estos movimientos que nosotros vimos en estos últimos meses fueron los maestros institucionales del CENTE, de la 32 y de la 56, que dijeron, yo era operador político del PRI, con mi voto y con mi operación y con mi tiempo ganó Fidel Herrera por los escasos 20 y tantos mil votos. Con todo el trabajo político que nosotros hicimos, logramos sacar a Duarte como gobernador con 70 y tantos mil votos de diferencia. Si nosotros no hubiera ganado Fidel Herrera y hoy nos dan una patada por el trasero, hasta aquí llegó. Ellos, antes que los de otros sindicatos, estos maestros institucionales priistas son los que se volvieron más radicales en el movimiento. Más anárquicos incluso, diría yo, porque son los que no se han querido incluso hasta sentar con el gobierno para ver de qué manera armonizan las cosas. Cuando el gobierno se percató de que por un lado se formaba un partido político de maestros, por el otro ya los maestros no le estaban respondiendo en sus proyectos, es en ese momento cuando dicen, pues viene también una reforma educativa. Una reforma educativa que no habla de tesis, de modelos,
de proyectos, de objetivos, de visiones, de misiones, de planes de estudio. Si ustedes ven la reforma educativa, yo los invito a que lo hagan, leanla y no se van a encontrar este tipo de cosas. A ver, hace un rato tras de cámaras conversábamos sobre los orígenes y daba nombres. ¿Quiénes empiezan a mover el tema de la reforma educativa en el país? Claudio X González, del Grupo Patronal Mexicano. Ya fue presidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Carlos Loret de Mola, Televisa, hay que ponerle nombre, Televisa, que son ellos los que quieren un modelo educativo nuevo. Y es que un comparativo que me gustó, ¿podría repetirlo? Sí, es que ellos quieren estructuras estudiantiles y profesionales para el mercado que ellos manejan exclusivamente, pero no para lo que la sociedad requiere. Ellos están produciendo los profesionistas que ellos desean para incrustarlos al mercado de ellos, a las empresas de ellos, pero no para lo que realmente la sociedad requiere para su desarrollo. Yo dije hace un rato, Lázaro Cárdenas generó profesionistas para servir al mercado estatal, al mercado nacional. Hoy se están buscando que se generen profesionistas para las grandes trusts, para los grandes monopolios. Es decir, mano de obra barata. Mano de obra barata. Gente que no pueda defender sus derechos. Amenazada de que aquí estás tranquilo porque si no te vas, ahí está la ley laboral, el outsourcing y todo esto de que, bueno, pues estamos en manos de la clase patronal. Pero además decía algo, que era la referencia que yo tenía. Comentaba que esas exigencias, por ejemplo, de que tengamos mejor educación en México, no se produce, por ejemplo, en Televisa. Televisa, ¿qué tienen sus contenidos? Sí, yo decía que los que exigen un cambio de contenido en el modelo educativo nacional son los que más pervierten a través de las pantallas. Es decir, Televisa, TV Azteca, que son los que exigen el cambio de contenido, o sea, la reforma educativa, son los que más embrutecen a través de la pantalla con su programación que ellos tienen. Un Facundo, una Laura Bozzo, un Platanito, que bueno, que le dejan de enseñanza a la sociedad que los ve y que desgraciadamente los ve mucho. No hay que minimizar a Rosa María Sánchez Azuara. Se me olvida porque como no veo, entonces o la Virgen de Guadalupe, ¿cómo se llama? La Rosa de Guadalupe, etcétera. O sea, ¿qué tipo de programas tan embrutecedores? Y ellos son los que están exigiendo una reforma educativa. Bueno, pues por favor, ¿no? Yo digo una cosa y se los comento en buena lid. Yo no he escuchado a algún maestro que se niegue a la evaluación. Yo soy maestro, yo no me niego a la evaluación. Yo tengo diplomado incluso por el TEC de Monterrey. No nos negamos a la evaluación. Yo no he escuchado, se los digo de manera sincera, a algún maestro con los que yo convivo o trabajo que diga, no me quiero evaluar, no. Pero que sea una evaluación propositiva y además incentiva a, es decir, si yo te evalúo y no pasas la evaluación, no te vamos a subir de salario. Pero si yo te evalúo y tú pasas el examen, vamos a estarte aumentando el salario. Es decir, ¿qué maestro se va a negar a que si la evaluación va a ser el único modo para aumentar de salario, no va a quererse evaluar, prepararse académicamente para ser mejor? ¿Qué garantía existe de que el gobierno no utilice estas evaluaciones como un mecanismo coercitivo contra los maestros? Te interrumpo, principalmente contra aquellos maestros que no comparten las ideas del gobierno actual. ¿Hay garantías? No hay ninguna. O sea, ¿quién le garantiza a Eli Herrera que no vaya a pasar la evaluación? A ver, Eli Herrera es licenciado en Derecho, licenciado en Economía, maestría en Economía, diplomado del Tecnológico de Monterrey, y que en un momento no pase una evaluación, caray, pues está como que difícil. Hay un dato por ahí que dicen que los resultados de las evaluaciones no van a ser públicas. Sí, sino cerradas, y que te va a llegar la notificación de que no pasaste tú el examen. O sea que Eli Herrera puede decirle que claro, no pasó, aunque como es un luchador social, se le puede decir no pasó y te voy a quitar la plaza. Bueno, eso es atentar, ¿no?, con la reforma laboral, con la Ley Federal del Trabajo y con la propia Constitución. Entonces, ¿hacia dónde va la lucha de los maestros? ¿Qué podemos visualizar? Digo, ha habido en el estado de Veracruz realmente un movimiento demoledor. Hace un rato Eli nos compartía el dato que desde el 68 no se veía un movimiento como el de los maestros. Desde la década de los 50, ¿no? Sí. Nosotros diríamos desde el movimiento magisterial de Otón Salazar,
desde el movimiento ferrocarrilero con Demetrio Vallejo, con Valentín Campa, el movimiento del 68, no habíamos visto un movimiento tan importante como este que hemos estado nosotros observando. Ni en la campaña del 88, que despertó tanto interés con Cuauhtémoc Cárdenas, se generó este movimiento magisterial como el de hoy. ¿Hacia dónde va? Yo diría hacia dónde tiene que ir, ¿no? Hacia una unidad nacional magisterial. Yo creo que ya Callejas o el callejismo en Veracruz cayó. Está demostrado. Sí, claro, ya fue rebasado. Sería un error del propio gobernador, lo escribí el pasado domingo, publicado el lunes, sería un error del gobernador ponerlo como coordinador político de la 63 legislatura, porque le estaría mandando un mensaje a los maestros que están creyendo en él de que va a haber una armonización, que no va a ser por ahí. Y yo creo que debe de ir hacia una unidad nacional, llámese coordinadora o llámese un movimiento de renovación nacional magisterial, como tú quieras llamarlo, pero debe de ir hacia una unidad nacional magisterial, que sean los objetivos primarios los que lo unan más que los que lo desunan. Uno, sea la evaluación siempre y cuando sea como un incentivo para aumentar salario. Dos, cambios de contenidos. Es necesario que se cambien los contenidos que se tienen porque son obsoletos. 3. Que el gobierno ponga su parte para evitar la pobreza alimentaria que existe tanto en colonias como en el campo. Tienen que llegar los niños bien alimentados, los jóvenes bien alimentados a sus escuelas para que puedan rendir, ¿sí? 3. Tienen que tecnologizar las escuelas y las aulas, porque hay escuelas que no tienen baños y hay baños que no tienen escuelas. Es el momento ya de que este gobierno, si quiere realmente transformaciones de fondo, empiece por poner lo que a él le corresponde poner. Creo que estos son los 4 objetivos primarios que deben de unir a los maestros en esto de elevar la calidad educativa a nivel nacional. Es increíble realmente lo que se está viviendo, pero además es verdaderamente sorprendente la respuesta del magisterio. En Veracruz hemos visto que las ciudades han convulsionado. ¿Cómo considera la respuesta de las autoridades estatales ante el movimiento magisterial? Yo lo dije hace un rato, y lo escribí para que quede plasmado. Yo lo dije hace un rato, no hay operadores políticos en Veracruz. Si tú te das cuenta, el cúmulo de jóvenes que están en cargos políticos, llámese secretario de gobierno, etcétera, no son operadores políticos. Ha tenido que estar operando personalmente el gobernador. El gobernador tuvo que ir al CETSE a decirles a los maestros: yo me comprometo a respetarles sus conquistas sindicales. Ha estado recibiendo a todos los demás líderes sindicales para decirles: va a haber armonización. Ha estado incluso a través de otras personas destrabando con los más anárquicos del movimiento para decirles: tranquilos, como ha sido el movimiento en la Escuela Normal Veracruzana, que son los más violentos hasta ahorita, los mismos jóvenes estudiantes. El propio gobernador los recibió a los estudiantes de la Escuela Normal Veracruzana para decirles: a ver, ¿cuál es el problema? Palomear cosas, ¿no? Entonces, yo debo de reconocer, y lo dije, y lo dejé plasmado, de que debo de reconocer en Javier Duarte a alguien que él tomó ante el movimiento que se gestó en Veracruz. Él tomó el liderazgo para enfrentar a los maestros. Y ha puesto mesas de diálogo en la legislatura para decirles: bueno, ¿quieren garantía de que sus conquistas van a quedar dentro de la ley en Veracruz? Bueno, pues pónganse a platicar con los diputados y llévenle sus propuestas para que las instituyamos en la Constitución Política del Estado. ¿Quieren que sea un instituto de evaluación serio? Propongan a quienes deben de integrar ese instituto estatal de evaluación. Yo he visto en el gobernador un activismo, un liderazgo por desactivar el problema magisterial que se vivió, no en sus subalternos, no en el que está encargado por ley de la política interna del Estado, ¿no? Entonces, sí debo de reconocer ese paso que da el gobernador. El asunto es que ojalá y así sea. Porque si el día 15 de noviembre que él rinde su informe y que yo considero que el día 16 empieza a discutirse la reforma educativa estatal o la ley estatal de educación en Veracruz, no se da en los términos como se planteó con los sindicatos, creo que nos debemos de preparar para otras grandes manifestaciones magisteriales de mayor envergadura que las que vimos. Porque ahora el sindicalismo oficial, llámese SUTSEM, llámese CITEB, llámese CETSE, ese sindicalismo oficial, al ver que los traicionó el gobernador,
son los que van a salir junto con los más violentos que estaban en las calles y que eran, insisto, institucionales del CENTE y que hoy ya se fueron a la coordinadora, son los que van ahora a darle el grueso de poder a las marchas magisteriales que se pudieran venir. Ahora, yo insisto, reconozco en el gobernador ese liderazgo, creo que hasta el momento está siendo manejable, vemos ya un 95-96% de escuelas trabajando, hay que reconocerlo. El asunto es del 16, 17, 18 de noviembre, cómo se dé con la nueva legislatura, con la 63 legislatura, cómo se dé ya la discusión y aprobación de la ley educativa en Veracruz, porque de ahí vamos a partir para posibles estudios posteriores, ¿no? El compromiso que también hizo Gobernación, el Osorio Chong, ¿verdad? Osorio Chong, para que todos los estados tengan ese poder de maniobra para poder armonizar con los sindicatos el respeto de las conquistas. Ahora, miren, de que se va a tener que quitar la venta de plazas, eso se va a tener que quitar, eso no puede existir en ninguna parte. De que las herencias de plazas se tienen que quitar, se tienen que quitar. Todo el mundo está de acuerdo en eso. Pero de que debe ser una reforma educativa de a de veras, también estamos de acuerdo en eso, y no una reforma laboral, ¿no? Entonces, esa posibilidad para manejar las cosas que le da la propia ley federal a los gobiernos estatales, al menos en Veracruz, hasta el momento lo está sabiendo aprovechar Duarte. Vamos a ver el desenlace, nada más. Eli Herrera, esta ha sido una charla extraordinaria, realmente muy gratificante, como siempre los tiempos nos están ganando, pero queremos hacer un compromiso público con Eli, que vuelva a visitarnos, porque en Zona de Construcción queremos seguir escuchando esos comentarios tan atinados, siempre muy bien nutridos, con mucha información de esa mente tan especial de Eli Herrera. Así que hacemos un compromiso público que queremos que esté nuevamente para hablar de otros tópicos, otros temas. Me encantaría mucho que pudiéramos ver el tema de la socialdemocracia desde un punto ya de vista más amplio, antecedentes y cosas que puedan llamarle mucho la atención a esta gente joven que nos ve aquí en Zona de Construcción. Por supuesto que sí, ya gracias a Omar, gracias a Olivia, gracias a todos ustedes por la invitación y además que va a ser recíproca porque también ya lo comentamos. Será un honor estar por ahí al lado de este brillante hombre y con todo muy generoso, trabajo. Entonces vamos a tener que ir visitando imaginaradio.com.mx y hacemos la invitación a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento en la web para que visiten imaginaradio.com.mx, porque próximamente vamos a estar por allá visitándolos a nuestros amigos para poder hacer precisamente este entretejido que yo creo que va a permitir llegar a un público mucho más amplio. Eli, ha sido un honor, de veras, estamos muy contentos por haber estado hoy, por haber tenido esta visita tan especial en Zona en Construcción. Muchísimas gracias, Neftalí, y gracias a nuestros amigos aquí, Omar y a Olivia, que están tras cámaras, y a nuestros camarógrafos que están aquí con nosotros. No, pues gracias a ti, mi estimado amigo, y esto fue la entrevista con Eli Herrera Hernández, un brillantísimo hombre que después nos tendrá que comentar sobre su actividad en otros lugares de la vida política a nivel internacional. Esto fue Zona en Construcción.